¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y estamos en Historia Universal. La clase del día de hoy es sobre el antiguo régimen y el sistema económico del antiguo régimen. Vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestros papás, porque tenemos algo que comer. Y también le vamos a pedir, ¿no? ¿Qué cosas le pedimos? Que cuida a nuestros papitos, que nos cuida a nosotros, que se encuentre rápido una vacuna, un remedio contra esta epidemia y que le ponga un pan de comida en la mesa de aquellas personas que no tienen que comer, ¿no? Es bien importante pedir por otros y para otros. Bien, entonces estamos en Historia Universal. Vamos a ver si lo podemos hacer rápido para que no se me aburra. Estamos viendo en la parte que corresponde a la historia del Perú. Hemos visto, ya lo terminamos, hemos visto todo lo que fue la colonia y el proceso de independencia. Para entender el contexto de la colonia tenemos que entender cómo funcionaba en Europa la monarquía, que era el antiguo régimen. Era eso, una monarquía absoluta, ¿no? El poder absoluto residía en el rey. Poco a poco vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo cómo van cambiando las ideas y vamos a empalmar con lo que hemos visto en la historia del Perú, ¿no? Pero necesitamos, ya tenemos el contexto de lo que sucedía acá en Perú. Ahora tenemos que ver lo que sucedía en Europa, porque como les digo, a nosotros nos regentaba un rey que estaba en España y España está en Europa. Las monarquías europeas tenían una misma estructura, una misma razón de ser, que eran monarquías absolutistas. A esto se le va a conocer como el antiguo régimen. También necesitamos ver de dónde estamos viniendo. Venimos lo que hemos visto el año pasado, procesos históricos. Nos vemos en historia siempre más importante que saber una fecha es saber un proceso histórico. ¿A qué me refiero con un proceso histórico? ¿Cómo era el mundo durante el medioevo? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? ¿Cómo eran las relaciones del poder? Había un señor feudal que era el que manejaba y dirigía las vidas de las personas que estaban dentro de su feudo. ¿Y en detrimento de quién? O sea, había un señor feudal con mucho poder, campesinos que vivían dentro de su feudo y el que tenía cada vez menos poder era el rey. Entonces, eso es la Edad Media. La Edad Moderna, estos reyes van a nacer en contraposición a eso que estudiamos en segundo de secundaria. En segundo de secundaria, las relaciones feudales, el señor feudal, los tipos de relaciones que existían entre el señor feudal y sus vasallos. Ahora ya nos encontramos en la monarquía, ya el rey ha vuelto a ocupar el poder que solía tener en la antigüedad, ¿no? Un poder mayor que el señor feudal. Entonces, tenemos que entender de dónde venimos, cómo es que el rey obtiene tanto poder. El rey obtiene tanto poder porque estaba luchando contra los señores feudales, que eran los señores feudales los que tenían mucho poder. El poder nunca es vacío, el poder siempre es ocupado por alguien. Entonces el rey, como había disminuido su poder, el quien había ganado más poder era el señor feudal. Al terminar la Edad Media, vuelve a ganar poder el monarca absoluto, el rey, el emperador. Ahí es donde hasta ahí terminamos el año pasado. Entonces tenemos que entender bien las estructuras sociales del antiguo régimen, que es de donde estamos viniendo. Cómo se formó, les acabo de explicar que ya lo vimos el año pasado cuando estábamos en segundo de secundaria, y va a tener este rey, ¿no? Con todo su poder. Vamos haciendo lo de siempre, vamos explicando, vamos leyendo y vamos explicando. Entre los siglos XVI y XVIII, los estados europeos tuvieron un
sistema social económico muy jerarquizado al que se le llamó Antiguo Régimen. Les vuelvo a repetir, ¿por qué nosotros estudiamos esto de la historia de Europa como si fuera propia? Porque a nosotros nos afecta, ¿no? Nosotros éramos gobernados por uno de estos reyes absolutistas, Carlos V, Felipe el Prudente, la familia de los grandes señores de los Habsburgo, la Casa Austria. Cuando hemos estado viendo la historia del Perú, hemos visto las reformas borbónicas. Explicábamos que había dos momentos en el reinado de la Casa Real Española. Había un reinado que va a empezar en 1500 y monedas, ¿no? Un poco más de 1500 y va a durar hasta 1700, en donde van a estar los Habsburgo. Los Habsburgos eran los hijos, el descendiente directo de Fernando de Aragón y Isabel la Católica, lo que hemos estado viendo en Historia del Perú, ¿no? Hasta ahí nos quedamos. No, perdón, ahí empezamos, ¿no? Isabel la Católica, Fernando de Aragón se unen en matrimonio y van a tener una hija, Juana la Loca. Qué buen nombre, ¿no? Juana la Loca. Juana la Loca se casa con Felipe el Hermoso, todos los nombres alucinantes. Juana la Loca, Felipe el Hermoso se casan, tienen un hijo, Carlos V. Carlos V va a pertenecer a la familia, a la casa de los Habsburgo, a la casa de los Austria, mientras que el Perú fue colonia de América. Hubieron dos casas que regentaron el Perú, dos casas que regentaron América, dos casas que regentaron España. ¿Cuáles fueron esas casas? La que les acabo de decir, los Austria, los Habsburgo, y después van a venir los Borbones, la casa francesa. Los Habsburgo son la casa alemana, los Borbones son la casa francesa, pero los franceses van a venir 1713, 1711, después de la Guerra de Sucesión Española. Cuando se termina la casa de los Habsburgo, viene la casa de los Borbones. ¿Cómo son estos reyes? ¿Cómo es su sistema de gobierno? Eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, nos dice el texto que entre los siglos XVI y XVIII están esta estructura política que le denominamos Antiguo Régimen. Y justamente es este momento en el cual está el rey en España que tiene sus posesiones en América. Entonces, el Antiguo Régimen vale tanto para Europa como para América. ¿Me siguen? ¿No? Es por eso que la estudiamos como si fuera nuestra propia historia, porque el rey que era dueño y señor de estas tierras, se encontraba en Europa y tenía esta estructura social. Las características del Antiguo Régimen. El Antiguo Régimen tuvo tres características principales. En lo social estaba basado en un sistema estamental de origen feudal, ¿no? A pesar de que acabamos de decir que ya no está el señor feudal, ¿no? El señor feudal ya no es el dueño y los vasallos ya no son sus súbditos, la estructura social se va a mantener. ¿En qué sentido? En que el poder se le ha quitado al señor feudal. ¿Quién ocupa el poder ahora? El rey. El rey ahora es el que tiene el designio de todas las personas que van a vivir dentro de su reino. La estructura, así como el señor feudal tenía todos los designios de las personas que vivían dentro de su feudo, ahora es el rey el que tiene todos, el porvenir, decide todo lo que va a pasar con los súbditos de su reino. La estructura social se va a mantener, aunque ya no hay un señor feudal, se encuentra un rey. Están las monarquías nacionales. En España, el rey español. Portugal, igual. Inglaterra, igual, la dinastía de los Tudor. Después en Francia van a estar los Borbones. En Alemania van a estar el mismo rey que el de España, el de los Habsburgo, la casa Austria, ¿no? En Rusia también van a estar la casa de los
Romanov, ¿no? Ahí van a empezar. Todo este periodo, ¿no? Están todos los reyes en Europa, son casas reales con un poder enorme. ¿De dónde lo han heredado? De las estructuras sociales del medioevo, del señor feudal. Van a mantener esta estructura social, en donde en la cúspide va a estar el rey, ya no el señor feudal. En lo económico, se sustentaba en el desarrollo de un sector primario, básicamente la agricultura, aunque el comercio empezó a ganar una gran y creciente importancia. Las principales actividades económicas, agricultura y ganadería. En estos siglos, estamos entre los siglos XVI y los siglos XVIII. Agricultura, es decir, primario, ¿no? La industria recién va a aparecer en 1760 en Inglaterra. Cuando terminemos de ver todo esto, cuarto de secundaria, la primera clase que vamos a ver, la revolución industrial. Hasta aquí, toda la estructura económica está basada en el primario. Todavía no hay una industria fuerte, pero el comercio empieza a resurgir, sobre todo con las colonias. España depende mucho de las colonias americanas. Los 300 años que casi van a tener sus dominios acá en América. Entonces, en lo económico, primario. Ya sabemos lo que son las actividades primarias: agricultura, ganadería, minería, pesca. Esas son las actividades primarias. No está la secundaria, la industria, pero el comercio empieza a ganar importancia. ¿Dónde? Sobre todo en las ciudades. En la ciudad tenía una forma distinta de gobernarse. ¿Por qué? Porque en la ciudad está la burguesía. ¿Quién era la burguesía? El burgués, el que vive en la ciudad. ¿Cuál era su origen del burgués? Burgo, ¿no? Burgo es ciudad. Entonces estas personas en las ciudades le van a dar otra manera de concebir las relaciones económicas. ¿Cuál va a ser la principal relación la principal la actividad económica en la ciudad? El comercio. ¿Estamos? Entonces ya vimos en lo social, en lo económico y ahora en lo político. En lo político seguía el modelo de la monarquía absoluta, un rey y su familia, en donde se suceden. El padre sucede al hijo, el hijo al nieto, ¿no? Van sucediéndose, monarquías absolutas, en donde el rey tiene todo el poder. El poder, ¿qué digo cuando digo todo el poder? El poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Legisla leyes, ejecuta las leyes y está sobre la ley, ¿no? El rey es todo. El máximo representante de este momento va a ser Luis XIV. ¿Cuál es su frase más famosa? El Estado soy yo. Imagínense el poder para que una persona, el soberano de un país, Luis XIV de los Borbones franceses, va a decir: el Estado soy yo. ¿Cómo se le conocía? El Rey Sol, ¿no? Eso nos da una dimensión de cómo era este rey. En lo político, monarquía absoluta, basada en la concentración del poder en el rey. Todo el poder estaba en el rey. Y la centralización del sistema administrativo. En el siglo XVIII, los monarcas absolutos, influenciados por las ideas ilustradas, evolucionarán hacia una forma más elaborada, el absolutismo ilustrado. No se preocupen, lo vamos a ver. Lo que necesito es que entendamos este nuevo proceso social, poco a poco, pero vamos a ir viéndolo. Vamos a llegar a ver, tenemos el absolutismo ilustrado como una clase particular. La sociedad estamental. La sociedad estamental era la forma de organización social característica del antiguo régimen. Este sistema, que se había originado durante la Edad Media, dividía la sociedad en tres estamentos: nobleza, clero y pueblo llano. La sociedad estamental tenía dos características fundamentales. Ciudad estamental. ¿Qué significa estamental? Estamentos. ¿Cómo estamentos? Como si fueran lugares definidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los lugares definidos? La nobleza en el sector más alto, el clero
y abajo el pueblo llano, todos los demás. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de esta sociedad? La primera, el inmovilismo vertical, por el que un representante del pueblo no podía ascender ni pertenecer a la nobleza salvo excepciones. Si nacías campesino, te ibas a quedar campesino. Si nacías hijo de carpintero, tenías que quedarte carpintero, ¿no? Eso se llama inmovilismo vertical, ¿no? Solamente las personas se quedan en el mismo estrato social en donde han nacido. Así lo quiere Dios. Por eso es que ha nacido ahí, ¿no? Entonces es una de las características principales de lo que va a ser esta sociedad estamental. La segunda, la legalidad del privilegio, que permitía a los estamentos privilegiados tener beneficios frente al resto de los grupos sociales, como no pagar de impuestos, disfrutar de leyes particulares. El 99% de la población era del pueblo. Había un 1% que era la nobleza y el clero. Y este 1% tenía todas las leyes a favor. ¿Cuáles eran las leyes a favor? No pagaban impuestos, no iban a la cárcel. ¿Cómo iba a ir a la cárcel un noble, un cura, un arzobispo? Ellos no iban a ir nunca a la cárcel. ¿Quiénes iban a la cárcel? El pueblo, ¿no? Y el pueblo estaba dividido. Ahora vamos a ver cómo se dividía el pueblo. Esas eran las características, de las dos principales características de estos segmentos. Inmovilismo vertical y legalidad del privilegio. Es decir, sus privilegios, aparte de que han nacido en un lugar y tienen que morir en ese lugar, ellos, por el asunto, por el hecho de haber nacido en un estamento, tienen un privilegio asegurado. Sobre todo le beneficiaba a los nobles. Los estamentos privilegiados. ¿Cuáles eran? La nobleza y el clero. Eran los dos estamentos privilegiados en la sociedad estamental. La nobleza igual no era igual para todos, o sea, era noble, pero había diferenciaciones. ¿Cuáles eran las diferenciaciones? La alta nobleza y la baja nobleza. ¿Y cuál es la diferencia? La plata. La nobleza era una minoría compuesta por no más del 1% de la población europea. Los pobres mantenían un reconocimiento adquirido a través de valores sociales como el honor y la pureza del lenguaje. Pero dentro de la nobleza, o sea, los nobles eran porque habían nacido dentro de este sector de la nobleza. Heredaban lo que le decimos, legalidad de privilegio. Uno hereda a su hijo los privilegios de su clase social. ¿Cuáles van a ser los dos grupos sociales? El primero va a ser la alta nobleza. Va a estar formada por las grandes familias aristocráticas de gran poder político y económico. ¿Cuáles eran estas grandes familias aristocráticas? Los duques, los marqueses, los condes. ¿De dónde vienen esos nombres? Lo vimos cuando estábamos en años pasados, ¿no? Veíamos el ducado, era una circunscripción geográfica administrada por un señor feudal. Él era el señor feudal del ducado, era un duque. La marca era el límite. La marca era una circunscripción geográfica que estaba en el límite con otro lugar. Para defenderlo se designaba a un marqués. Entonces estos señores feudales que heredan privilegios van a heredar también estos cargos. Entonces así es como van a nacer el duque, ¿no? El marqués, el conde. ¿El conde de dónde sale? De un condado, ¿no? Era otra circunscripción geográfica. Son circunscripciones geográficas heredadas del mundo feudal. Entonces ellos van a ser los nobles que van a tener un enorme poder, van a continuar con su poder. Dentro de ellos se distinguía la nobleza de toga, formada en torno a la corte y a la administración del Estado, es decir, los jueces. ¿Por qué les llamaban la toga? Por la ropa que lo usaban, ¿no? Solamente podían ser estas personas los nobles, la alta nobleza.
solamente podían aspirar hacia ese cargo. Y después estaba la baja nobleza, conformada por una pequeña nobleza rural, y los caballeros, que eran nobles por ascendencia familiar, pero no disponían del poder económico. ¿Cuál es la diferencia entre la baja nobleza y la alta nobleza? El poder económico. Tenían el apellido, tenían la ascendencia, venían de la zona rural, ya no estaban junto con el rey, pero igual se mantiene el privilegio. Pero, ¿cuál es su problema? Que no tienen dinero, no tienen los recursos que van a tener la alta nobleza. ¿Y por qué tenía más recursos la alta nobleza? Porque estaba muy cerca del rey. El rey lo quería cerca justamente para controlarlos. ¿Por qué? Porque les tenía miedo. ¿Por qué motivo? Porque ya hemos conocido cómo era la relación durante la época de la época feudal. El señor feudal tenía mucha gente a su alrededor y podía hacerle la guerra. Entonces, para que no suceda eso, el rey jala a estas familias nobles y las tiene junto a ellos y les da muchos beneficios. Van a terminar todos ellos teniendo muchos beneficios. ¿Y quién se va a empobrecer? El pueblo. El clero seguía la misma estructura de la nobleza. Los miembros del clero conformaban el estamento mejor educado, ¿no? ¿Quiénes eran ahora? ¿Quiénes son los que educan? Los profesores. En esa época no habían profesores. ¿Quién educaba? La iglesia. La iglesia era la educadora. En los países católicos tenían un gran poder económico por las propiedades y rentas de la iglesia. No obstante, existían diferencias entre sus dos grupos. ¿Qué pasaba con el clero? El clero, la iglesia recibía impuestos. ¿Qué impuesto? Un impuesto que se llamaba el diezmo. La mayor propietaria de tierras, el mayor terrateniente de tierras, sobre todo en los países católicos, España por ejemplo, era la iglesia. La iglesia tenía muchas tierras. ¿Qué hacía la iglesia? Arrendaba las tierras y cobraba por ese arriendo. Y a los que no le arrendaba y no tenía, les cobraba un impuesto. ¿Qué impuesto le cobraba? El diezmo. De todo la cosecha, el 10% para la iglesia, ¿no? Entonces la iglesia va a tener mucho poder, mucho dinero, aún en esta época, en el antiguo régimen. Igual, dos subgrupos, alto clero y bajo clero. El alto clero formado por cardenales, arzobispos, obispos, abades y otros dignatarios. Estilos de vida similar a la de la alta aristocracia, ¿no? Entonces, el alto clero era la cabeza de la iglesia, ¿no? El arzobispo, el obispo, el abade de un convento. Ellos eran los que vamos a denominar el alto clero. Y el bajo clero, el curita de barrio, que con la justa tenía para comer, ¿no? El bajo clero estaba formado por párrocos, curas, frailes, que vivían de formas muy modestas y algunos de ellos muy pobres. Igual que como la nobleza, alta nobleza y baja nobleza se distinguía por un poder económico, igual en el clero, el alto clero y el alto clero, los grandes dignatarios de la iglesia, que vivían como la aristocracia, y el bajo clero que vivía como el pueblo llano. Los sectores no privilegiados, ¿no? Ahí donde estamos todos, todo el resto. ¿Quiénes estamos? Los burgueses, los campesinos. Estaba formado por la gran mayoría de la población, ¿no? Si habíamos dicho que el 1% era nobleza, 99% quedaba para el pueblo. La gran mayoría de la población, según el sistema estamental. La función de estos grupos era de mantener a la sociedad a través del pago de impuestos y el trabajo en actividades productivas, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los que pagaban impuestos? Este 99%. ¿Quiénes no pagaban impuestos? La nobleza y el clero. Estos dos estamentos no pagaban impuestos. Y
todo el pueblo, todo el 99% sí pagaba impuestos. ¿Cómo vivían los que pagaban impuestos? De una manera paupérrima, pobres. ¿Cómo vivían ellos? De lo mejor, riquísimos. Entonces había una disparidad en relación a los estilos de vida y eso va a originar revoluciones. La burguesía, dos sectores dentro de los que vamos a llamar los no privilegiados. ¿Por qué no privilegiados? Porque no tenían privilegios. ¿Cuáles eran los privilegios que tenía la aristocracia? Leyes particulares y no pagaban impuestos. ¿Por qué les decimos no privilegiados? Porque ellos no tienen leyes particulares y tienen que pagar impuestos. El primero, la burguesía, es el que les decía, las personas que vivían dentro de las ciudades, el burgo, ¿no? Por eso se van a llamar burgueses, a las personas que viven en la ciudad. ¿Qué actividad económica se va a realizar ahí? No hay agricultura, no hay ganadería, ahí se realiza el comercio, hay también mucho dinero. En la burguesía hay mucho dinero. ¿No? ¿Por qué? Porque el comercio es una actividad que genera dinero. Constituía el grupo social que manejaba la economía de las ciudades, ¿no? Era la que sustentaba al rey en sus guerras. Si el rey quería hacer una guerra, ¿dónde recurría? A los burgueses para que contribuyeran con más dinero para que se hicieran las guerras. En un nivel más alto estaba formado por funcionarios estatales, profesionales, comerciantes prósperos y banqueros, ¿no? Habían también subniveles en la burguesía, alta burguesía y una baja burguesía. La alta burguesía, los banqueros, los funcionarios, los comerciantes prósperos. Y en la baja burguesía estaban los pequeños comerciantes, los artesanos, no tenían poder económico, carecían del prestigio social que sí tenía el banquero, por ejemplo, ¿no? O el comerciante próspero, o el funcionario tiene un prestigio social. El comerciante, ¿no?, que vende pescado, que no tenía ningún beneficio. Carecía de prestigio social y poder político. Por ello, muchos burgueses trataban de acceder a la nobleza comprando títulos nobiliarios o casándose con nobles con problemas económicos. Estos burgueses, sobre todo los que les iba mejor, ¿qué querían? Ascender, ser nobles. ¿Cómo se volvían nobles? Si te casabas con alguien de la nobleza que era pobre. Entonces, el noble pobre solucionaba sus problemas económicos y el burgués rico ascendía socialmente y se convertía en parte del sector privilegiado. Paréntesis, hay una película. ¿A qué olía este momento de la historia? Hay una película, o una novela, puede leer el libro es buenísimo, se lo recomiendo, la película también está muy bien hecha, se llama El perfume, de Patrick Süskind. El perfume, recuerden, anótenlo y búsquenlo. ¿Qué están leyendo? ¿Están leyendo algo? ¿Sí? Ese libro le va a encantar. Describe de una manera preciosa la forma en la cual vivía la gente en este momento de la historia. Y es un tratado sobre el olfato en la Europa de esta época, del antiguo régimen. Léanla, busquen la novela, porque de verdad les va a gustar un montón. A los que les gusta leer, les va a gustar un montón leerlo, y a los que no les gusta leer, busquen la película, o busquen, pues también hay una serie si no me equivoco, pero hay una película muy buena, que también se ve toda esta forma en la cual se va a retratar es el antiguo régimen. Patrick Süskind, El perfume. Les recomendaría que lean el libro porque es una maravilla. El segundo sector no privilegiado se va a llamar el pueblo. Estaba compuesto por el resto de los estratos sociales no privilegiados. Si habíamos dicho que la burguesía eran los que vivían en las ciudades, ¿el pueblo dónde va a vivir? Muy bien, en el campo, ¿no?
conformaban la mayoría de la población. Dentro de este estamento había grandes diferencias sociales y económicas. Los campesinos formaban el grupo más numeroso, más del 80% de lo que va a ser el pueblo. Este sector era el más expuesto a las grandes hambrunas y epidemias y sufría explotación de los señores y el Estado por la imposición de cargas tributarias cada vez mucho más elevadas. La mayoría de ellos eran pobres. Entonces, el pueblo, los campesinos, van a ser el sector más con más problemas, ¿no? Más perjudicado de todo este sistema. Si habíamos dicho que el 1% era la nobleza, el 80% van a ser los campesinos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y el 19% nos queda entre el clero y los burgueses. Pero la mayor parte de la población van a estar ¿en dónde? En el campo. ¿Cuál va a ser la principal actividad económica? La agricultura. Entonces, esa era la estructura social, la primera parte del tema. La segunda parte, la economía. ¿Cómo era la economía? La economía del antiguo régimen estuvo basada en la agricultura y la ganadería, pero a la vez empezó un crecimiento paulatino y constante del comercio y la industria, ¿no? La principal actividad económica, agricultura y ganadería. Actividades secundarias, una incipiente industria y comercio en las ciudades. La economía agropecuaria. Hasta el siglo XVIII, la mayor parte de la población europea se dedicaba a la agricultura. En general, era una producción de subsistencia en tierras poco fértiles. La mayor parte de los cultivos estaba constituida por cereales, que eran la base de la dieta, pero también se cultivaban productos destinados al comercio, como la vid, de donde vamos a sacar el vino, o el olivo, el aceite. En las zonas mediterráneas, la agricultura dependía en gran medida del clima, por lo que periódicamente se producían crisis de subsistencia y periodos de hambre en lo que crecían las tensiones sociales. Entonces, la economía de esta época es una economía agropecuaria. ¿Qué significa agropecuaria? Ganadería y agricultura. Era la que tenía las mayores cargas tributarias, la que más impuestos cargaba. Le tenía que pagar a la iglesia, le tenía que pagar al señor feudal, le tenía que pagar al rey, se quedaba con muy poco. Y encima de esto estaba expuesta a los cambios climáticos. Si en un año no llovía, todos se morían de hambre, ¿no? Era la situación para ellos terrible. La propiedad de la tierra. La tierra estaba básicamente en poder de los estamentos privilegiados. Lo hemos visto, heredaban, ¿no? Se heredaba desde la época feudal. Se habían heredado todas las tierras. Poseían cerca del 40% de la superficie cultivable. Inclusive, ¿cuál era? Acabo de decirlo, el mayor señor feudal, la iglesia. El mayor terrateniente de tierras, la iglesia. El 40% de la superficie cultivable pertenecía a estos señores, donde los campesinos tenían que pagarles tributo. El resto de las propiedades estaba en manos de la burguesía o eran tierras comunales de los ayuntamientos. Había pocas tierras a la venta y el número de pequeños propietarios era una minoría. Se va a repetir en toda Europa. ¿Hasta cuándo? 1760. ¿Con qué? Con la ley de tierras. Ahí es cuando los ingleses van a empezar a crear la propiedad privada, van a repartir las tierras a la persona que pueda comprarla, pequeños grupos de personas, y la gente se va a dedicar ya más a su riqueza personal. Pero hasta este momento todo pertenece al señor feudal. Los campesinos que no poseían tierras estaban sometidos al régimen señorial, es decir, al señor feudal, al que le tenían que pagar impuestos, encima de lo de la iglesia, encima de lo del rey. Es decir, eran siervos de un señor que les permitía trabajar una parte de sus tierras para su sustento,
a cambio de su trabajo gratuito ciertos días de la semana y el pago de una renta. Además, los campesinos debían pagar numerosos impuestos, tanto a la iglesia como a la monarquía, lo que acabó generando un gran descontento en el campo. Era el sector más perjudicado de todo el estamento social, los agricultores. Pagarle al rey, pagarle al señor feudal, al noble, ¿no? Ya no existe el señor feudal está acompañando al rey. Pagarle a la iglesia, ¿no? Y como le digo, si es un año no llueve, se van a la... No tienen que comer, se mueren de hambre. Entonces era al sector que peor le va a ir. La economía, ¿no? Complicada. El desarrollo de la industria y el comercio. Aquí es cuando va a empezar recién un incipiente desarrollo industrial. La revolución industrial todavía tenemos que esperar hasta cuarto de secundaria, 1760, después de que han pasado todas las revoluciones para empezarla a ver. Todavía hay la industria es muy pequeña, el comercio solo en las ciudades, la mayor actividad comercial en el campo. Y casi todos eran campesinos. La industria del antiguo régimen fue impulsada principalmente por los monarcas. Era el rey el que impulsaba la industria, no la propiedad privada, como lo va a hacer en la revolución industrial, ya que quienes concentraban el capital eran la nobleza y el clero. Ellos eran los que tenían el dinero, la nobleza y el clero, o las tierras. Entonces, ¿quién era el único que podía hacer la industria? El rey, porque la nobleza y el clero no hacían nada más que recibir rentas, preferentemente invertir en tierras. Tampoco la burguesía podía invertir su capital con facilidad en la industria, pues los gremios controlaban la producción y dificultaban las innovaciones. ¿En qué sentido? Habían gremios muy importantes, sobre todo en los burgos, en estas ciudades, ¿no? Que estamos hablando del antiguo régimen, ¿no? Estaba el de los artesanos, el de los, no sé, de los ganaderos. Entonces, cada actividad comercial tenía un rubro, un gremio que era muy fuerte. ¿Cuál va a ser el gremio más fuerte? La iglesia. Entonces era muy difícil crear industria, no estaban las condiciones dadas para que la industria florezca. Y la industria es el sector que va a dar riqueza a una sociedad. Las monarquías intentaron renovar el sistema productivo a través de las redes de fábricas, pero estas instalaciones eran grandes talleres artesanales que eran más grandes talleres artesanales que industrias modernas, ¿no? No era una industria como lo que veríamos ahora hoy en día, era más un taller artesanal. Debido a que estaban destinadas a la fabricación de artículos de lujo y no empleaban maquinarias, uniformes y tampoco tenían formas modernas de producción. El comercio exterior había tenido un gran crecimiento gracias al desarrollo de los intercambios existentes entre Europa y América. La monarquía concedía el monopolio de comercio a una determinada compañía comercial. Así, la compañía y la corona obtenían grandes beneficios. Entonces, el comercio va a estar en auge en este preciso momento de la historia. ¿Por qué? Nosotros. América va a empezar a jugar un papel predominante en la historia global, sobre todo para Europa. América va a empezar a llevar materias primas, va a empezar a llevar los minerales. Las teorías económicas se fundaban en eso, en que tenía que haber una balanza comercial, ahora lo vamos a explicar, que esté a favor del Estado, del Estado en donde se encuentren de la metrópoli que tenga las colonias, ¿no? Si, por ejemplo, España tenía colonias en América, se le obligaba a las colonias americanas a solo comercializar con España.
había un monopolio comercial. ¿Por qué? Porque quería que la industria española surgiera. Pero ¿qué pasaba con las colonias? Les impedía a las colonias prosperar. ¿Quién prosperaba? La metrópoli. ¿En detrimento de quién? De las colonias. Entonces hay un comercio exterior fuerte, sobre todo, como les digo, entre Europa y sus colonias americanas. Estados Unidos, ¿no? Las 13 colonias americanas con Inglaterra, Brasil con Portugal, España con toda la América hispana, y Francia también, la Luisiana, cada uno de los países, las potencias europeas tenían colonias en América. El comercio interior atravesaba por dificultades debido al control de los gremios, estos gremios que les digo, ¿no? El de los artesanos, panaderos, lecheros, cada gremio era como un sindicato y ellos ponían trabas siempre al comercio interior. La pervivencia de diferentes pesos, medidas regionales y la existencia de aduanas interiores, se refiere dentro de Europa, dificultaba el intercambio de productos entre las diferentes regiones, inclusive de un mismo país. En general, fue la actividad comercial la que permitió a la burguesía enriquecerse y ganar influencia social, ¿no? Entonces, lo que les decía cuando hacíamos esta distinción entre la alta burguesía y la baja burguesía, la alta burguesía eran comerciantes prósperos, por lo general que comercializaban con América. Y ellos son los que van a tener un gran desarrollo, les va a ir muy bien económicamente. Y los que van a suscitar lo que se van a llamar las guerras de revolución. La revolución francesa es una revolución que va a ser una revolución burguesa, ¿no? Entonces en Europa las revoluciones se van a dar por este sector social que está cansado de estar dando tanto y tantos impuestos y que hayan un montón de zánganos que no hagan absolutamente nada. ¿Quiénes eran los que tenían cada vez más poder? Los burgueses. ¿Por qué? Por el comercio que hacían. Las doctrinas económicas. En esa etapa van a predominar dos doctrinas económicas, ¿no? Para entender cómo funcionaba la economía del antiguo régimen, tenemos que entender cómo funcionaban las doctrinas económicas de este sistema social. 2. El mercantilismo y la fisiocracia. El mercantilismo era una teoría económica basada en que la riqueza del mundo era fija, solamente ya estaba predestinada una riqueza, no podía crecer, que cada estado debía conseguir la mayor parte posible. ¿Cómo consigo mayor parte, más riqueza? Quitándole a otro, ¿no? Su objetivo fue la acumulación de metales preciosos. Ahí, ¿quiénes van a intervenir? Los americanos. ¿De dónde va a traer toda la plata? De América, del Perú, del Alto Perú. Dos minas principales, la mina de Potosí y la mina de Castrovirreina en Huancavelica. Van a ser las que van a producir la mayor cantidad de plata que va a ir hacia España. Es más, Inglaterra va a contratar piratas que van a querer robarles en el camino, corsarios se van a llamar, los hemos visto, a estas compañías. ¿Por qué? Porque su sistema económico se basaba en esto: monopolio comercial y acumulación de metales preciosos. ¿De dónde salían los metales preciosos? De América. Su objetivo, la acumulación de metales preciosos y el logro de una balanza comercial ventajosa, que las exportaciones superaran a las importaciones. Eso ya lo hemos visto cuando hemos visto economía. Exportación es lo que vendo, importación es lo que compro. Lo que yo vendo, mi exportación, debe ser superior a lo que yo compre. Así es como voy a generar más riqueza para mi país. Para conseguirlo, los gobiernos desarrollaron una especie de nacionalismo económico a través de medidas como el fomento de la industria nacional, la reglamentación de la producción del comercio
el apoyo de la conquista de mercados exteriores y la imposición de medidas proteccionistas para el mercado interno. Solamente pueden comprar productos que se hagan en España. Toda América española solamente podía comprarles productos que se hagan en España. Los portugueses igual, solamente pueden comprar productos que se hagan en Portugal. Entonces, ¿por qué? Porque querían tener una ventaja, una mayor cantidad de exportaciones que de importaciones. Tienen que vender más de lo que ganen. Esa era la teoría económica predominante en la época. La primera, el mercantilismo. ¿En qué se basaba? En esto, una superioridad de exportaciones sobre las importaciones, una balanza comercial ventajosa, y la segunda, la acumulación de metales preciosos. La segunda, la fisiocracia, ¿no? Fisis es naturaleza, ¿no? Es el poder de lo que te da la naturaleza. ¿Qué era lo que le daba la naturaleza? El campo. Entonces era esta teoría económica, la fisiocracia, esa era la pretensión que tenía, que el campo era lo que generaba riqueza. Apareció en Francia como una reacción ante el intervencionismo estatal del mercantilismo, porque eso el mercantilismo intervenía todo el tiempo en la economía. Entonces, ellos dicen, la teoría fisiocrática dice, no, no hay que intervenir en la economía. Los que tienen mayor poder económico son el campo. Ellos son el poder de la tierra. A ellos hay que incentivarlos. Según François Quesnay, su fundador, la agricultura era la única actividad que permitía extraer productos sin perjudicar a la fuente que lo proporcionaba. Es decir, tenían que ser, François Quesnay era un médico que fue el primero en ver a la economía como un sistema. Como era médico, los médicos ven, no sé, sistema endocrinólogo, sistema urinario, sistema sanguíneo. Entonces, va a entender François Quesnay, va a entender la economía como un sistema, como un todo. ¿Qué va a decir? La agricultura es la fuente que va a generar riqueza sin perjudicar al Estado. Al mismo tiempo, todos los excedentes que genere la agricultura van a generar riqueza superior al costo de las semillas y al trabajo del agricultor, ¿no? Entonces había que incentivar ¿qué cosa? La agricultura. Así, los fisiócratas favorecieron el desarrollo de la agricultura y estimularon la iniciativa individual. Además, defendieron la libertad de comercio y plantearon la anulación de trabas impuestos. Este médico, François Quesnay, es el médico ideólogo de los fisiócratas. Después sus seguidores se van a dar ¿no? contra la pared cuando empiecen a aparecer que más dinero aún que la agricultura daba la industria, ¿no? Entonces, pero mientras tanto, todo el antiguo régimen va a funcionar con este sistema económico, ¿no? El mercantilista y el fisiocrático, ¿no? Entonces, estos eran los sistemas económicos que predominaban, las actividades económicas que predominaban, cómo estaba estructurado socialmente. Estamos empezando historia universal. Tenemos que entender bien esta parte para entender por qué es que va a caer todo este momento histórico. Espero que les haya servido la clase. Ya saben qué es lo que tienen que hacer conmigo. Estoy esperando sus materiales de trabajo. Les mando un fuerte abrazo, chicos. Nos vemos. Chau. Vayan preparando. Vamos a tener exposiciones.